Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 14 al 17. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes estando ahí el novio? Pero días vendrán en que les será arrebatado el novio y ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden. No. El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy San Mateo nos presenta la discusión sobre el ayuno entre los discípulos de Juan y los de los fariseos con los discípulos de Jesús. ¿Cómo se inició esta discusión o este tema? Seguramente imaginamos que los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús, aquellos dos que antes eran discípulos de Juan, pues tuvieron alguna conversación y llegaron a una discusión, pues tenían que aprovechar el momento aquellos discípulos de Juan para hacerle la pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los de los fariseos? Es una pregunta que necesariamente está esperando una respuesta convincente. Jesús da aquella respuesta y dice: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué entendemos con esta respuesta de Jesús? Que todo tiene su tiempo, tiene su momento. No era tiempo de ayunar, no era tiempo de estar en penitencia. Estaban con el novio, estaban con el esposo. Era momento de alegría, era momento de evangelizar, sí. Era momento de misericordia. Bueno, ¿qué sacamos de la lectura del Evangelio de hoy? Encontramos pues que habían 3 discipulados. De primero, los discípulos de los fariseos. Cada discípulo imita y sigue ¿a quién? A su maestro. Vemos entonces que los fariseos, a través de sus actos y sus enseñanzas, notamos ¿qué? Pues que son exteriormente relucientes, pero por dentro solo llevan oscuridad. Llegamos a esta conclusión porque en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 10 al 12, nos dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Esto nos lo dice Jesús: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta de que los fariseos relucían por fuera. Se jactaban por cumplir la ley y aún así la palabra también nos enseña que cada vez hacían más extremas sus observancias a la ley. Pero sin embargo les falta algo, les declara esto Jesús en Mateo capítulo 23, verso 23. Definiendo bien claro cómo actuaban los fariseos, porque ellos hasta delante de Dios se creían que eran hombres justos, que practicaban lo que la ley decía. Pero sin embargo, Jesús les hace esta observación: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello.
Vemos, hermanos, que los fariseos sí se jactaban de cumplir la ley, por fuera relucientes, pero que no había en ellos justicia, que no había en ellos misericordia y que no había en ellos fidelidad. Hay que practicar esto, decía Jesús, sin descuidar aquello. Y ese era el mensaje, esa era la prédica de aquellos fariseos. Y los discípulos de los fariseos hacen lo mismo. No entra en su cabeza cómo ser creyente en Dios, decir ser practicante y no hacer estas penitencias extremas, que a veces ellos ni la cumplían y aparentaban. Entonces este es el discipulado, este es el modelo del fariseísmo. El señalar a otro. Yo hago esto, el otro no hace lo mismo. Yo soy justo, el otro es injusto. El mensaje moralista. Ese no es el mensaje que nosotros debemos de llevar, porque somos hijos de Dios. Veamos ahora el segundo discipulado, el discipulado de Juan, que lleva un mensaje de arrepentimiento y de conversión. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Ese mensaje no es incorrecto. Ese mensaje es correcto, pero es como vivir siempre en penitencia y en sacrificio. Pero Jesús nos enseña algo más. El mensaje de Juan es correcto, prepara la venida de Jesús, pero ya vino el novio, ya vino el esposo, ya llegó Jesús, ya viene a ponerle sal, sabor, gusto y a darnos luz para ver las cosas como son. Y el tercer discipulado es el discipulado de Jesús, que lleva ¿qué? Un mensaje de promesa y misericordia, es decir, lleva admiración. Tenemos en claro que son tres tipos de mensajes o tres tipos de discipulados. El moralista extremo de los fariseos, tipo cuaresma, ayuno, oración, sacrificio, pero carece de misericordia y fidelidad. El segundo, penitencial, tipo cuaresma, ayuno, oración y arrepentimiento, pero carece de alegría, de paz y gozo en el espíritu. Y el tercero, el discipulado de Jesús, aquel lleno de amor, alegría, gozo, paz y misericordia, pero también en su momento entrega, sacrificio y fidelidad por amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. Entonces, después de haber observado este mensaje, después de haber meditado en esto, llegamos a una conclusión, que tiene que haber comunión, tiene que haber sintonía en el mensaje de aquellos que son discípulos de Jesús. Es decir, en la iglesia, en nuestra iglesia católica, tenemos tiempos litúrgicos. Tenemos que actuar, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que anunciar el mensaje de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. No siempre es cuaresma, hay adviento. También vivimos la Pascua de Resurrección, la alegría que debe haber en nosotros. Vivamos los tiempos litúrgicos y también comuniquemos el mensaje de acuerdo a lo que la iglesia propone. También tenemos los años litúrgicos. En el tiempo o en el año de la fe, todo el año predicando sobre la fe en cada instante, en cada momento, aprovechando cualquier actividad que tengamos. El año de la misericordia, de igual manera. Y ahora, en el año de las familias, nuestras actividades, nuestras enseñanzas tienen que estar volcadas a aquello, estar en sintonía en el mensaje que viene de Dios a través de sus siervos. En este caso, a través de lo que la iglesia propone. Tenemos también las cartas apostólicas, de ahí debemos sacar enseñanzas para poder comunicar a nuestros hermanos. También debe haber sintonía en la oración. Estamos hablando de comunión. La iglesia tiene que estar en comunión, pues hablemos también de la sintonía en la oración. Las intenciones del Papa deben ser parte de nuestras peticiones. Orar unos por otros. Y el mensaje del Evangelio del día de hoy, por ser el año de la familia, debemos de aplicarlo también a la misma. Por ejemplo, ¿qué tipo de familia somos nosotros? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A ser moralistas extremos? ¿A ser solo penitentes? ¿Vivir siempre cuaresma, ayuno, oración, arrepentimiento, sacrificio, prohibiciones? ¿Y dónde está la alegría, la paz y el gozo en el espíritu? Tampoco debemos de llegar al extremo de que todo es alegría, paz y amor,
porque todo tiene su momento, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Para todo hay un momento. O llegamos a ser esa familia del moralista extremo. Ayuno, oración, sacrificio, y nunca hay misericordia, y nunca hay fidelidad, y siempre hay acusación, señalamiento. Vivamos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y a vivir en comunión con la Iglesia. Y de esa forma andaremos en obediencia, andaremos en justicia, andaremos en misericordia y siempre tendremos la alegría, el gozo, la paz que Dios da en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. En Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Que ese amor que Dios derrama a través de su Espíritu Santo, hermanos, permanezca en nuestro interior y que demos aquello que Dios ha puesto en nosotros y se llama amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de nosotros. Bendiciones.